muchos términos. Uno de ellos es la palabra alergia. Muy probablemente, y cuando esto se hacía en forma presencial, le preguntaba a cada uno de ustedes qué era anafilaxia, qué era alergia, qué era atopía, y en realidad la mayoría, si no todos, o no lo sabían contestar o directamente contestaban cosas que eran repetidas y para muchos es lo mismo. Por eso es que el primer punto que yo voy a tocar tiene que ver con el repaso de la terminología. Una cosa es la hipersensibilidad. Cuando se habla de hipersensibilidad, como la palabra desde el punto de vista etimológico lo deja claro, es una respuesta exagerada. Y cuando uno habla de hipersensibilidad en una respuesta exagerada en un ser humano, tiene que pensar que puede haber de dos tipos, esencialmente. Una hipersensibilidad que no tiene que ver con una cuestión inmunológica, donde no hay un mecanismo inmunológico involucrado. Hay pacientes que tienen reacciones por medicamentos, donde el mecanismo no tiene que ver con una respuesta inmunológica, ni a un anticuerpo, ni a una célula, simplemente porque ese medicamento en un individuo predispuesto dispara una respuesta que en otro individuo no le hace nada. Pero el mecanismo no tiene que ver con la inmunología. Cuando la respuesta exagerada de hipersensibilidad es mediada por un mecanismo inmunológico, eso es lo que se denomina habitualmente alergia. Es decir, etimológicamente la palabra alergia tiene que ver, esperen que le respuesto a Natalia que me está preguntando si está todo bien, como buena lazarillo que es, todo ok. Bien. Les decía, la palabra alergia significa alos, que es otro, ergon, trabajo. Es decir, cuando el sistema inmune hace una cosa diferente, que es la de protegernos, que es la función principal del mismo, a eso se llama alergia. Aunque todos piensan, cuando uno habla de alergia, de una reacción IgE mediada. De hecho, puede estar mediada por IgE, por supuesto, pero una reacción alérgica puede no estar mediada por esta inmunoglobulina. Es un dato que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué puede estar mediada? Por linfocitos T, por ejemplo, o eosinófilos, o otro tipo de inmunoglobulina, como por ejemplo la inmunoglobulina G. En el caso de que una respuesta y una patología esté mediada por inmunoglobulina E, hay que tener en cuenta que no toda reacción es atópica. Que una anafilaxia inducida, por ejemplo, por picadura de insecto, o una urticaria inducida por picadura de insecto, o por una reacción causada por determinados parásitos, donde medie la IgE, por supuesto, o una reacción donde medie la inmunoglobulina E, en el caso de una reacción por droga, eso es una reacción alérgica, mediada por inmunoglobulina E, pero no es atopía. Ustedes van a decir que miércoles es entonces atopía. La atopía tiene que tener dos elementos para que un individuo sea atópico. Hay que demostrar que tiene una IgE específica para algo, para un alergeno medioambiental, ubicuo, para el resto de la población no le produce nada, y además debe tener síntomas. Síntomas como asma, conjuntivitis o eczema. Es decir, un paciente que tiene, o que yo le puedo demostrar que tiene IgE específica, por ejemplo, para un polen, pero que no tiene síntomas nasales, ese paciente no es atópico. Por el contrario, si yo tengo un paciente que viene, estornuda a los pichichos, le cae agua por la nariz, le pica la nariz, los ojos, pero no tengo la demostración de que tiene IgE específica, en todo caso puedo decir que tiene una rinitis, pero no puedo decir que es una rinitis alérgica, no puedo decir que ese paciente es atópico, porque no tiene demostrado el mecanismo inmunológico, y mucho menos que sea mediado por IgE específica. Las respuestas alteradas del sistema inmune, vamos a ver hoy los dos extremos. Uno, cuando el sistema inmune actúa en más,
Es decir, utilizando los mismos mecanismos que utiliza para defendernos, cuando no tiene freno, cuando es inadecuado, hay una respuesta exagerada. Y esa respuesta exagerada de hipersensibilidad trae daño. En el otro extremo están las inmunodeficiencias. Es decir, es cuando el sistema inmune no actúa cuando se tiene que actuar, frente a elementos que son potencialmente dañinos. Esta primera parte tiene que ver con lo primero, con la respuesta exagerada. Ese tipo de respuesta la podemos clasificar groseramente utilizando dos elementos. Uno, de acuerdo a cuál es el origen antígeno. De esta forma, uno puede decir, tenemos reacciones inducidas por antígenos heterólogos. ¿Qué es un antígeno heterólogo? Es un antígeno que no tiene nada que ver con el individuo que hace la respuesta, ni con la especie, ni con nada. Entonces, las clásicas enfermedades alérgicas, y está puesto como comillas porque a estas reacciones a nadie se le escapa pensar una reacción de este tipo. Asma bronquial, una anafilaxia inducida por insecto, por droga, una dermatitis de contacto, son todos antígenos heterólogos. Pero una reacción de hipersensibilidad también puede tener que ver con un antígeno homólogo. ¿Qué es un antígeno homólogo? Es un antígeno que tiene que ver con una proteína que pertenece de alguna manera a la especie, pero que por diferencias genéticas o antigénicas induce una respuesta. Esa es, como dice la diapositiva, las clásicas reacciones por transfusiones incompatibles, por rechazo de injerto, blastosis fetal, etc. Y finalmente, cuando tenemos las reacciones inducidas por un antígeno propio o un antígeno autólogo. Obviamente a nadie le escapa que esas son las clásicas enfermedades autoinmunes. La otra clasificación ya tiene, como ustedes ven ahí, 60 años, es la clásica reacción de Lee-Kunz, pero que simplemente nos grosera de cuál es el mecanismo que pudo haber dado inicio a una patología. No es frecuente que una enfermedad curse con una y solo una de estos mecanismos que vamos a ver a continuación. Entiendan que esto tiene que ver generalmente con el mecanismo que da inicio, pero que no es infrecuente que participen más de uno. En patologías complejas, como puede ser, por ejemplo, y ya lo van a ver, asma bronquial, dermatitis atópica, entre otras. Esta es la clásica división. Las reacciones de tipo 1, las de tipo 2, las de tipo 3 y las de tipo 4. Las reacciones de tipo 1 que están mediadas por inmunoglobulinas, la de tipo 1, 2 y 3. En el caso de tipo 1, la inmunoglobulina que manda esta reacción es la inmunoglobulina E. En las de tipo 2 y 3 es la inmunoglobulina G principalmente, más que la inmunoglobulina M. En las reacciones de tipo 1, el antígeno en general es soluble. En las reacciones de tipo 2, la diferencia entre las reacciones de tipo 2 y las de tipo 3 radica fundamentalmente en donde está el antígeno. En las reacciones de tipo 2, los antígenos generalmente se encuentran sobre una membrana celular o sobre una membrana basal. En cambio, en las reacciones de tipo 3, el antígeno está circulando y la unión antígeno-anticuerpo se realiza circulando, pero luego los mecanismos, como ya lo vamos a ver más en detalle, los mecanismos de lesión, me refiero, son similares. Hoy las reacciones de tipo 4, donde ya intervienen no inmunoglobulinas, sino citoquinas, y ya intervienen células, hoy, les decía, las reacciones de tipo 4 son subdivididas, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, en a su vez 4 subtipos A, B, C y D. Vamos a comenzar con la 1. Vamos a tratar de hacerlo yo algunas diapositivas, como esta misma charla la uso habitualmente para la clase de posgrado de dermatología.
hay algunas diapositivas que para ustedes no las voy a utilizar y las voy a pasar más rápido. ¿Cuál es el mecanismo de una reacción de tipo 1? Acá hay, como decíamos, la inmunoglobulina que está responsable de este tipo de reacciones, la inmunoglobulina E. Las células más importantes o principales son los mastocitos y los basófilos, y le va en importancia y le siguen importancia los eosinófilos. Y las reacciones de hipersensibilidad tienen que ver con pasos. Se necesita de una exposición crónica y persistente, y esto es, para entender las enfermedades, sumamente importante. O sea, no se hace, o por lo menos no es habitual, que se haga una respuesta, o se monte una respuesta alérgica a algo la primera vez que uno se expone. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en clínica diaria, yo trato de asociarle todo lo inmunológico que resulta en general aburrido para muchos. Es decir, trato de pasárselo a la clínica diaria porque es importante entender este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque un paciente pues viene a la consulta, por ejemplo, y te consulta porque, como había sido diagnosticado con una faringitis bacteriana, estaba con fiebre, le dieron amoxidal junto con dipirona. Y a los pocos minutos hace una reacción anafiláctica. La mayoría de la gente, uno le pregunta, bueno, uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que le dio la reacción a este paciente? Lo más probable, lo más probable es que esto haya sido dipirona. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué es más frecuente? Bueno, no, pero no es así, no es porque es más frecuente, uno tiene que pensar que ese paciente la reacción fue eso. No, pero más de una vez te dicen, no puede ser la amoxidal porque lo he tomado siempre. Dipirona nunca me habían dado paracetamol y esta vez porque tenía muy alta la fiebre me dieron. Si este es el punto de vista de ustedes, está mal. ¿Por qué? Porque justamente en este caso el sospechoso más fuerte es la amoxicilina, porque ha sido administrada previamente, en varias oportunidades. En el caso de la dipirona, no, porque es la primera vez que lo utiliza. No se monta una respuesta inmunológica en forma inmediata. Necesita entre 10 y 15 días. Y esto es así para cualquier respuesta anticuerpo. Por eso es que en un paciente que tuvo COVID, uno le va a hacer los anticuerpos nunca antes de pasados los 15 días, por este mismo mecanismo. Entonces, en una reacción de tipo 1 se necesita exposición crónica, persistente, que en algún momento se produce una sensibilización. ¿Sensibilización qué significa? Hay una síntesis de inmunoglobulina, esa inmunoglobulina se va a pegar a una célula cebado, mastocito, y frente a una reexposición, que puede ser a los 15 días, puede ser a los 20 meses, da una degranulación de ese mastocito y por lo tanto las manifestaciones. Esto es, en esquema, lo que yo les mando, lo que les acabo de decir, exposición crónica, que es captada como cualquier proteína por una célula presentadora de antígeno, que es procesada y presentada a una célula T de tipo CD4 positivo. Esta célula, que en este momento es naïf o indiferenciada, en algunos individuos se diferencia en un subtipo, que es el TGLPER2, que en contacto con el linfocito B, contacto físico y químico, hace que este linfocito B haga el switch, el cambio, hacia la producción de inmunoglobulina E. Ahora, ¿esto lo hace cualquier individuo frente a cualquier alergeno? No. Hay factores que determinan que un individuo pueda hacer una sensibilización IgE mediada. Algunos tienen que ver con el alérgeno. Hay sustancias, generalmente proteicas, pero también químicas, como pueden ser medicamentos, que tienen, por su conformación, porque se pegan mejor a los antígenos del complejo mayor de compatibilidad, etcétera, etcétera, que tienen más chances. De hecho,
la dipirona que mencionaba antes o la penicilina son las drogas que más frecuentemente inducen una respuesta. En el caso de enfermedades alérgicas respiratorias, por ejemplo, los ácaros del polvo tienen mayor capacidad de inducir respuesta en mucho mayor gente, personas que pólenes, por ejemplo, o en alimentos, por ejemplo, el maní es uno de los alérgenos mayores de los alimentos. Cualquier proteína puede hacerlo, pero ¿por qué hay algunas que tienen mucho menos posibilidad? Porque también tiene que ver con la genética del paciente, del individuo. O sea, hay pacientes que tienen una susceptibilidad personal que tiene que ver con la genética para poder producir, inducir una respuesta IgE mediada. De hecho, una persona puede ser sensible a cualquier proteína. Quiero decir, no tiene que ver con que sea complejo el medicamento. Por ejemplo, un individuo puede hacer una reacción anafiláctica seria, incluso matarlo por comer lechuga. Y ustedes me dicen, lechuga, sí, lechuga. Ahora, por ejemplo, yo tengo más de 30 años en la especialidad y en mi vida he visto 3 pacientes, cada 10 años me toca ver, con reacciones anafilácticas a la lechuga. Es raro, pero puede pasar. Y depende de la genética. Y también depende del medio ambiente. Lo que hoy se llama el exposoma. Es extremadamente complejo. No miren la exposición medioambiental como una cosa muy simple. Es tan complejo como el genoma, y de ahí el término exposoma. Para entender que cuando uno habla de medio ambiente, tiene que pensar no solamente en el medio ambiente de la polución ambiental externa, en lo que tiene que ver con el tráfico, por ejemplo, sino que tiene que ver con el medio donde vive e incluso con lo que tiene que ver con la transcriptómica, la proteómica, lo que tiene que ver con la microbiótica. Todo eso hace que un individuo esté expuesto a múltiples factores medioambientales que en algunos casos son protectivos y en algunos casos son factores de riesgo para determinar para favorecer la aparición de tal o cual enfermedad. Volvemos al esquema de cuando el linfocito B produce esa inmunoglobulina E que se va a pegar a la membrana de los mastocitos y basófilos, porque ellos tienen receptores de alta afinidad para esta porción de las inmunoglobulinas que se llaman la porción FC. Tienen receptores de alta afinidad. Y receptores de alta afinidad y de baja afinidad existen no solamente para inmunoglobulina E, sino para todas las inmunoglobulinas, y esto para que lo sepan, ¿no? Para que lo miren en este lugar. Pero vamos a ver después en otro tipo de reacciones de hipersensibilidad donde intervienen los receptores de la porción FC de inmunoglobulina G, por ejemplo. Esta es la primera parte. Acá tenemos un paciente que frente a la exposición crónica se sensibilizó. Sensibilizó significa tener mastocitos pegados a su membrana. Frente a una reexposición, luego va a haber una liberación de mediadores químicos. Ya lo comenté, no los voy a complicar. La cuestión es, tenemos la membrana del mastocito, que tiene un receptor de alta afinidad para la porción FC de una inmunoglobulina. ¿Sí? Acá, en la región hipervariable, es donde se va a pegar el antígeno. ¿Cómo se pega el antígeno? Membrana del mastocito, 2 inmunoglobulinas E adjuntas, ingresa el antígeno, puentea estos 2 receptores y esto hace que el mastocito se degranule. Ahora bien, ¿qué significa activar el mastocito? Significa 3 cosas. Una vez que el mastocito se activó, ocurren 3 eventos diferentes. Uno es la liberación inmediata de mediadores químicos preformados que están en gránulos, que todos lo conocen, histamina, serotonina, principalmente histamina en el ser humano. Luego, a partir de la activación de la fosfolipasa A, de membrana fundamentalmente nuclear,
a partir de los mediadores, de los lípidos de membrana, se producen los mediadores lipídicos, o leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas. Pero también, y esto no es menos importante, la activación mastocitaria significa que comienza a haber activación, rearreglos genéticos para la producción de citoquinas proinflamatorias. La liberación de los gránulos preformados obviamente es inmediata, pero también la liberación de los mediadores químicos lleva poco tiempo, unos minutos después de la liberación de los mediadores preformados, y la liberación de citoquinas, sí, porque ya necesita o amerita rearreglos genéticos, lleva más tiempo. Esa cinética de liberación de mediadores químicos da lugar a dos tipos de fases en la reacción alérgica. Uno lo que se llama reacción de fase inmediata y otro que se llama reacción de fase tardía. Vamos a tratar de entenderlo desde el punto de vista clínico esto. Supongamos que yo tengo un paciente asmático. Supongamos que yo ya sé que ese paciente asmático es alérgico, por ejemplo, tiene IgE específica para pelo de gato. Entonces yo tomo un extracto de pelo de gato y se lo nebulizo, le hago una nebulización. Y tras la nebulización le voy midiendo en forma seriada la función pulmonar. ¿Sí? Entonces, esto es el tiempo que transcurre desde la exposición, la nebulización que yo le hice, y es como mido este valor que mide obstrucción bronquial en un paciente en una espirometría normal. Lo nebulizo y yo veo esto. Porque la función pulmonar cae bruscamente, pero así como cayó bruscamente, generalmente en forma espontánea o simplemente con un broncodilatador, rápidamente vuelve a la normalidad. Pasan horas y la función pulmonar vuelve a caer. Pero ya esta caída en general es más pronunciada, claramente más prolongada, y si yo no utilizo esteroides acá, yo a este paciente no lo saco. Solamente con una exposición acá. La pregunta es ¿por qué? Porque el mastocito, frente a la exposición a ese pelo de gato que se le hizo aspirar al paciente, liberó sus mediadores químicos preformados, mediadores lipídicos que tienen una acción inmediata broncoconstrictora, actúan sobre receptores que están sobre el bronquio, el músculo liso bronquial, hace que se contraiga. Ahora, ¿por qué pasa rápidamente en forma espontánea? Y porque tiene enzimas que destruyen esos mediadores y entonces el músculo liso queda libre. O simplemente utilizando un beta-2 agonista, hago que el músculo liso se relaje y entonces el bronquio se vuelve a la normalidad, por eso se recupera rápidamente. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá el mastocito también liberó, pero ya un tiempo después, citoquinas y quemoquinas. Citoquinas y quemoquinas, las quemoquinas son aquellos mediadores que tienen, aquellas citoquinas que tienen una función fundamentalmente quimiotáctica para células. Van a actuar sobre distintas células que están en ese bronquio. Ustedes piensen en el bronquio. Van a actuar sobre esas células que están presentes en el bronquio, ya no solamente el músculo liso bronquial, sino sobre todas estas células, y van a atraer más células porque hay quemoquinas en ese lugar del epitelio respiratorio. Y a su vez, esas células que son atraídas al bronquio liberan sus propios mediadores químicos. Y esa infiltración de células y el edema que se produce por la vasodilatación, etcétera, etcétera, es lo que hace que este bronquio cierre. Pero ya no es un bronquio que está cerrado en su calibre porque hay un músculo liso que está contraído, sino que hay un engrosamiento marcado, inflamatorio de esa pared bronquial que está haciendo que reduzca el calibre. Esto es para mostrarles por qué es importante entender el mecanismo inmunológico de una manifestación clínica y por qué en un paciente que tiene asma bronquial darle solamente un beta-2 agonista nunca es suficiente, siempre tengo que pensar en desinflamarlo. En general, los mastocitos, que como les mencionaba antes, son las células estrellas de estas reacciones, son pensadas habitualmente como un globo
que está lleno de mediadores, que la inmunoglobulina lo pincha y se revienta y el mastocito ya perdió su función. Y esto no es necesariamente así. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el mastocito se puede activar por un montón de otros mecanismos que solamente que es el mediado por una inmunoglobulina E cuando ingresa un alergeno. Esto en general es así. De hecho, por ejemplo, en patologías como urticaria, la mayoría piensa que la urticaria es mediada por este mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que piensa en general la mayoría de los médicos? Encuentro el alérgeno, le saco el alérgeno, no se activa el mastocito, no se libera histamina, chau, listo, no más urticaria. Esto no es así definitivamente. ¿Por qué? Porque el mastocito se puede degranular por un montón de otros mecanismos, más allá de lo que tiene que ver con la inmunoglobulina E. Puede haber pacientes que tienen una liberación de mediadores químicos y urticaria física, por ejemplo, hay urticarias que son por frío, hay urticarias que son por agua, hay urticarias que son por presión. Hay drogas, como yo les mencionaba antes, en las reacciones de hipersensibilidad no inmunológica, como por ejemplo los medios de contraste iodado, que producen una degranulación mastocitaria actuando directamente en la membrana del mastocito, sin que medie una IgE. Y esto es así, por ejemplo, con derivados morfínicos, como les mencionaba antes respecto de los mediadores químicos, de los contrastes, medios de contraste, donde las reacciones que me inducen en general son, digamos, en el 99,99% de los casos, no son IgE. Y hay un montón de factores inmunológicos que son capaces de hacer que este mastocito degradure. Desde los conocidos alérgenos, pero también componentes de la activación de la cascada de complemento, o neuropéptidos, o factores liberadores de histamina que están a veces presentes en determinados alimentos, como por ejemplo la frutilla, el tomate, etcétera, donde en ocasiones esos alimentos, solo cuando son comidos en exceso, pueden disparar una urticaria y en cantidades bajas no. Esto no ocurre así cuando es una reacción alérgica. La reacción alérgica es al todo o nada, pequeñas cantidades, ínfimas cantidades, son capaces de disparar en forma muy selectiva y muy importante gran cantidad de mastocitos. Ahora, también tiene que ver, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que pueden hacer que el mastocito degradure. Autoinmunes como que, por ejemplo, hay individuos que producen una inmunoglobulina G anti-inmunoglobulina E. Entonces, de esa forma es posible puentear dos inmunoglobulinas E contiguas y hacer que el mastocito se active. O individuos que producen una IgG anti-receptor de inmunoglobulina E. Y entonces se puentea, activa el mastocito de la misma manera. De hecho, como esto es una IgG que es capaz de, al fijarse, activar complemento, como el mastocito también tiene receptores para este elemento del complemento, también es capaz de activarse. Y esto es importante para después vamos a ver cuando hablemos de reacciones de tipo 2. Y hay un montón de otros. Cual sea que fuera la causa, el mastocito, una vez que se activa, libera una gran cantidad de mediadores químicos, no solamente la histamina. Por eso es que muchas enfermedades alérgicas no es que lo resuelven dando solamente un antihistamínico. Son patologías donde hay múltiples mediadores químicos con distintas manifestaciones, ya sea porque se produce una vasodilatación extrema, porque se produce una broncoconstricción, o en algunos pacientes con síntomas gastrointestinales muy importantes, etcétera, etcétera. Yo no me voy a detener acá. También es importante desde el punto de vista clínico, ¿por qué? Porque cuando un paciente tiene una anafilaxia, una reacción severa que compromete la vida, anafilaxia no significa necesariamente mecanismo IgE mediado, así como hay asmas alérgicos y asmas no alérgicos, rinitis alérgicas y rinitis no alérgicas, no toda anafilaxia media la inmunoglobulina E. Y esto no es un dato menor
porque cuando tenemos que estudiar a un paciente que ha tenido una reacción anafiláctica, tenemos que tener en cuenta esto que podemos no demostrar que tiene una IG específica para algo, sino que los mecanismos pueden ser muy variados, que yo me voy a meter acá, pero sí simplemente para que lo tengan claro, es que anafilaxia no es sinónimo de reacción mediada por IG, es uno de los mecanismos. Lo mismo ocurre con la dermatitis atópica, paso rápido, ¿sí? Entonces, esto es importante que se lleven como tip, solo para recordar, hipersensibilidad de tipo 1 no es lo mismo que decir atopía. Atopía es una tendencia, tiene que ver con una tendencia genética, familiar, para producir anticuerpos que sean de IgE, de tipo IgE, en respuesta a bajas dosis de un antígeno. Habitualmente ese antígeno es una proteína y que además puedan desarrollar síntomas como asma, rinoconjuntivitis o eczema. Esos son los dos elementos. Vamos a pasar esto rápido, no lo voy a complicar. ¿Tienen alguna pregunta? Puedo parar acá respecto a los mecanismos de tipo 1, si no pasamos a los mecanismos de tipo 2. ¿O están dormidos? No, profe. No, profe, no tengo duda. No está bien. Va, se entiende bien. Bien, vamos. Seguimos entonces. Respecto a los mecanismos de tipo 2 y de tipo 3, dejamos la inmunoglobulina E, dejamos por ahora un ratito tranquilo el mastocito. Vamos a convocar a la inmunoglobulina G. Vamos a convocar al complemento. Esencialmente yo les decía, las reacciones de tipo 2 tienen que ver con un antígeno que puede ser externo como una droga, o que puede ser propio, como una proteína del grupo sanguíneo, o el factor RH, o un virus que se pega a una membrana. Generalmente células. Estos mecanismos inducen generalmente enfermedades de tipo hematológicas, o anemias, o linfopenias, etc. La cuestión es, también, obviamente, producen enfermedades, por ejemplo, como la glomerulonefritis, donde una proteína se puede pegar a una membrana basal y también producir daño. ¿Cómo produce el daño? Porque va a haber una inmunoglobulina G que se va a pegar a ese antígeno que está sobre una membrana. Y esa inmunoglobulina G que se pega sobre una membrana puede inducir respuesta o daño, puede inducir respuesta por distintos mecanismos. Uno es la lisis celular mediada por complemento. Vamos a pensar un glóbulo rojo en el cual se pega un antígeno, puede ser un virus, puede ser una droga, cualquiera sea. La cuestión es, si se produjo una inmunoglobulina G específica para ese antígeno pegado ahí, esa inmunoglobulina G tiene capacidad de activar complemento, complejo de ataque de membrana del complemento, lisis del glóbulo rojo. Eso es uno. Ahora, también puede ser por opsonización y fagocitosis. Es decir, vamos a lo mismo. La inmunoglobulina G, que se pega a un antígeno que está sobre una célula, pero acá ya no tenemos una IgG que activó el complemento. O lo activó y se quedó pegada. ¿Y por qué es importante? Porque células como el neutrófilo tienen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina G, y hay distintos receptores de mayor, mediana y menor afinidad. Esto tiene que ver con parte efectora, parte reguladora. No voy a entrar en ese tema, por supuesto, pero simplemente para que sepa que no es que existe uno solo. Les decía, células como un neutrófilo tiene esos receptores, y esto hace que esta célula sea fagocitada mucho más eficientemente por este neutrófilo, porque tiene pegado esta inmunoglobulina G que es reconocida por este receptor. Hay
cuando intervienen en este tipo de citotoxicidad, estas células que se llaman citotoxicidad dependiente de anticuerpos, donde hay lisis en fagocitosis, es el mismo mecanismo, nada más que lo van a ver como citotoxicidad dependiente del anticuerpo cuando la célula involucrada es la célula NK. Pero también tiene un receptor para esta porción de la inmunoglobulina G, es algo diferente para el neutrófilo, pero en definitiva acá hay una lisis sin fagocitosis porque termina degranulando esta célula NK en lugar de fagocitarlo como por ejemplo lo hace el neutrófilo, y en definitiva estos mediadores químicos, radicales libres, etcétera, terminan matando a esta célula. En el caso de que en lugar de que el antígeno esté pegado sobre una célula, sino esté pegado sobre una membrana basal, el mecanismo es el mismo. Antígeno que se pega, que puede ser propio o ajeno, IgG, activación de anticuerpos, de complemento, queda uno de sus elementos sobre la membrana, por supuesto, porque hay una activación del complemento y un daño de membrana por el complejo de ataque, la liberación de anafilotoxinas, que son quimiotácticas para neutrófilos, hace que el neutrófilo se entere que acá hay inhibido y se acerca. Entonces, el neutrófilo, además de tener receptores para la porción FC de esta inmunoglobulina G que se pegó, tiene receptor para el complejo C3b, de modo tal de que este neutrófilo, que no se puede fagocitar esta membrana que es completa, ¿sí?, sino que libera sus mediadores químicos, daña la membrana, produce enfermedad. Esto es lo que les decía previamente. En general, las enfermedades inmunohematológicas de este tipo son las que son mediadas por reacciones de tipo 2, las reacciones transfusionales, por transferencia incompatible, etcétera, son mediadas por este mecanismo, pero por ejemplo nefropatías como el Goodpasture también lo produce, o algunos tipos de dermatitis ampollales. Ahora, cuando hay un antígeno sobre una membrana de una célula y una IgG contra ese antígeno, pero ya no hay una lisis, no hay un daño, sino una alteración funcional, algunos lo ponen como una reacción de tipo 5 o algunos lo ponen como una subtipo de reacción de tipo 2. Recuerden que la clásica reacción de Helicum de tipo 2 se las denomina citotóxica, pero hay mecanismos, como vamos a ver ahora, donde no hay citotoxicidad, pero el mecanismo es el mismo. Por ejemplo, si tomamos una enfermedad como una tiroiditis, por ejemplo, si esta es una célula tiroidea normal que responde a una hormona que le estimula para que produzca una respuesta celular normal, está fantástico. Ahora, si hay una IgG antirreceptor de esta hormona, este receptor ya no va a activar anticuerpos, pero va a producir lesión, no lesión de la célula, sino va a producir patología. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, esta inmunoglobulina G tiene una función de activación de este receptor que es mucho más prolongada que la propia hormona esta, por lo tanto, genera una hiperrespuesta. Entonces, esto es un mecanismo de tipo 2, ¿por qué? Porque hay un antígeno de membrana, que en este caso es un receptor, una IgG, pero acá no hay lisis. Acá hay una alteración funcional, y en este caso es una hiperrespuesta. Lo contrario también es cierto. Por ejemplo, tomemos miastenia gravis. Lo mismo, una célula que responde a un mediador químico o una hormona y que tiene una respuesta normal. Si esta IgG, en lugar de ser activadora de este receptor, lo bloquea e impide la acción de esta hormona, esta célula no va a responder. Y acá tenés enfermedades cuya IgG produce o induce una falta de respuesta. Una enfermedad o falta de respuesta a la hormona. Y hay alguna otra que no me voy a meter acá, no los complico. No me meto. En general, este tipo de enfermedades las han entendido cuál es el mecanismo, cuál es el subtipo o los subtipos que no tienen que ver con citotoxicidad, ¿verdad? Bien, asumo eso como un sí. Las reacciones de tipo 3 vamos a tener la misma inmunoglobulina, vamos a tener casi los mismos componentes, porque también actúa el complemento. Acá ya la cosa
es diferente. Ya acá no tenemos una membrana sobre la cual está pegado un antígeno. Acá tenemos un antígeno que está circulando y esa circulación del antígeno hace que en algún momento, en algún lugar, se pegue a la inmunoglobulina G. ¿Y dónde se va a producir el daño? Donde se pueda depositar el inmunocomplejo. ¿Siempre los inmunocomplejos se depositan y hacen daño? No. La formación de inmunocomplejos es un mecanismo natural de eliminación de patógenos, incluso de material desechable, como por ejemplo los glóbulos rojos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se produce daño? Groseramente podemos decir que hay 3 tipos de inmunocomplejos. Aquellos inmunocomplejos, que se llaman de clase 1, que se forman en un medio donde hay un exceso de antígeno, y en ese caso dan lugar a inmunocomplejos pequeños. Como son pequeños, tienen un bajo coeficiente de sedimentación, por lo tanto circulan, son solubles. Y como son solubles y como atraviesan filtros, no les da tiempo para activar el sistema de complemento. Y este tipo de inmunocomplejos no son dañinos, porque no se depositan, no son capaces de activar el complemento. En el otro extremo, tenemos los inmunocomplejos de clase 3, donde se dan en la formación de exceso de anticuerpos. Y acá tenemos inmunocomplejos grandototes, pesadotes, de modo tal de que no son capaces de pasar el filtro renal, casi no circulan, y son fácilmente captados por el sistema retículo endotelial, células monocíticas macrofágicas, presentes en hígado fundamentalmente, células de von Kuffer, etcétera, o vaso. Y entonces no activan el complemento, no son dañinos. Este es un mecanismo de eliminación natural de los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos dañados se terminan eliminando, o viejos directamente se terminan eliminando, o los terminamos eliminando de esta forma. Ahora, cuando tenemos la formación de inmunocomplejos que no son ni tan chiquititos como para pasar el filtro renal, o no son tan grandes como para que sean captados fácilmente por monocitos y macrófagos, tenemos inmunocomplejos que circulan. Y entonces, cuando circulan, ¿dónde se van a detener? Y se van a detener en las pequeñas arteriolas. Arteriolas de la piel, arteriolas de la sinovia, arteriolas de ¿Renales? circulaciones, perdón. Arteriolas renales, o sea, en el glomérulo. Por supuesto, todos los lugares pequeños van a depositarse. Y ahí, al depositarse y no ser alcanzada rápidamente por el sistema monocítico macrofágico, da lugar a la activación de complementos. Vamos a hacer una cosa muy gráfica, como para que vean 2 o 3 cosas que me interesan que vean acá. Antígenos circulando, inmunoglobulinas que se le pegan, que son ya capaces de activar complemento, anafilotoxinas, C3A, C5A, que son capaces de activar al mastocito. ¡Oh, caramba! El mastocito acá también. Digo, para que no lo piensen solamente el mastocito en las reacciones de tipo 1. ¿Sí? Entonces, las anafilotoxinas, como habíamos visto, el mastocito tiene receptores para anafilotoxina entre un montonazo de otro tipo de receptores. De modo tal de que los inmunocomplejos son capaces de hacer degranular el mastocito. El mastocito también tienen capacidad de activar plaquetas, basófilos, por supuesto, y todas ellas son capaces de liberar aminas vasoactivas que van a producir una vasodilatación con el siguiente edema, ¿sí? Entonces, esa vasodilatación, edema, retracción de células endoteliales hacen que estos inmunocomplejos tengan más facilidad para depositarse. Y una vez que se depositan, van a contribuir a producir
microtrombos y por ende microinfartos. Y eso es potenciado por el factor agregante plaquetario, que es liberado por mastocitos, como su nombre indica, hace que se agreguen plaquetas, formen microtrombos, la isquemia y la necrosis, que es un hecho característico encontrado en anatomía patológica en enfermedades inducidas por inmunocomplejos. Las más clásicas son las enfermedades autoinmunes, reumatológicas, pero definitivamente no son las únicas. Esto es potenciado porque los inmunocomplejos también tienen capacidad de activar el sistema de las quininas, que contribuyen a empeorar la vasodilatación, el agregado de plaquetas y por lo tanto de formar microtrombos y más depósitos de inmunocomplejos. En la medida que se siguen depositando inmunocomplejos, los inmunocomplejos siguen activando el sistema de complemento, que a través de las anafilotoxinas hacen acercarse al neutrófilo por su capacidad quimiotáctica. Una vez que se acerca al neutrófilo, y como hemos visto en las reacciones de tipo 2, tiene receptores de inmunoglobulina G, liberan sus medidores químicos y contribuyen a la inflamación. Dos hechos característicos, les decía, de la anatomía patológica de enfermedades causadas por inmunocomplejos. Esto que les parece complejo en un gráfico al lado, créanme que es extremadamente más complejo, pero simplemente vean cómo, de acuerdo a cuál, o cómo circulan, o cómo es, donde se une un antígeno y un anticuerpo, los mismos actores, las mismas células pueden producir diferentes enfermedades. Si no quieren hacer ninguna pregunta para las reacciones de tipo 2 y de tipo 3, vamos a pasar rápidamente a una reacción de tipo 4, porque acá, si pasamos a este tipo de reacciones, ya tenemos que dejar atrás las inmunoglobulinas. Las reacciones de tipo 1 son las clásicas inmediatas. Las reacciones de tipo 2 y de tipo 3 no crean que son muy tardías, pueden tardar algunos minutos u horas más que una reacción de tipo 1, pero en general son manifestaciones que se desarrollan en pocas horas. Por el contrario, una reacción de tipo 4 es una clásica reacción tardía. Tardía significa pueden comenzar a aparecer al menos 36 o 48 horas después de haber estado en contacto con el alergeno. Y acá las células que intervienen son fundamentalmente linfocitos. De acuerdo al tipo de reacción, yo les había hablado antes de que hoy se dividían en reacciones de tipo 4A, 4B, 4C, 4D, y eso es de acuerdo a qué tipo de linfocito intervienen y qué tipo de citoquina intervienen. A ver, en las reacciones de tipo 1, de reacciones de tipo 4A, perdón, el linfocito que interviene es el linfocito T helper 1, y la otra célula que interviene a partir de activación o liberación del linfocito T helper 1, del interferón gamma, como una de las citoquinas que intervienen acá, son los macrófagos. Y esta es una clásica reacción de tuberculina. Y cuando ustedes hacen una PPD, lo que van a leer a las 48 horas es una reacción de tipo 4. Ahora, profe, ¿sí? le hago una consulta, perdón, porque justo se me cortó internet. Acá estamos con la hipersensibilidad tipo 4. Allá arriba lo dice 4A. Ahí va. La 4A interviene el linfocito T helper 1, que libera un patrón de citoquinas, que ahí como ejemplo está el gamma, pero no es la única, por supuesto. Se llama patrón de citoquina de respuesta T helper 1, porque hay otras células que la acompañan, no es sola. Imagínense que esto es extremadamente simplificado, donde van a estimular células macrofágicas que van a tratar de, como mecanismo normal de eliminación de patógenos intracelulares, pero en determinadas enfermedades, como vamos a ver después, el mecanismo que intervienen es este. En realidad yo lo que les estuve describiendo como mecanismo de lesión, en realidad son
mecanismos que el sistema inmune normal utiliza normalmente, y valga la redundancia, para eliminar patógenos. Cuando ese mecanismo es utilizado en forma anormal para un antígeno propio o en forma desmedida para un antígeno externo, es cuando nos traen problemas. Pero los mecanismos son los mismos, ¿se entiende? Cuando una reacción de tipo 4 tardía interviene en el linfocito T helper 2, la célula principal es el eosinófilo y da como lugar enfermedades como el asma o dermatitis atópica, y acá ya no interviene la inmunoglobulina E. Es decir, yo les decía antes, hay paciente que tiene asma bronquial, que es alérgico, que es atópico, y hay asma bronquial que no tienen que ver con la atopía, que sí tienen que ver con eosinófilos. Incluso hay tipos de asma, y esto lo van a ver en la clase de asma, en donde no intervienen ni eosinófilos, ni mastocitos, ni inmunoglobulina. Esto tiene que ver con otro tipo de células, como neutrófilos, por ejemplo. ¿Sí? Digo, para que no asocien asma solamente a una enfermedad mediada por IgE. Y digo asma para decir solo una. Cuando las células que intervienen son linfocitos C citotóxicos, y como para inducir daño ya lo hacen a partir de enzimas como la enzima B, o a través del contacto físico, a través del Fas ligando, induciendo apoptosis, ya este es otro mecanismo, por eso lo han puesto como un submecanismo de la reacción de tipo 4, y estos son, por ejemplo, las hepatitis de tipo virales, cursan con este mecanismo principal de acción. Y ya cuando las células que están involucradas son linfocitos T de tipo citotóxico, fundamentalmente, que activan a través de sus patrón de citoquinas específicas a neutrófilos, dan lugar a enfermedades, por ejemplo, como enfermedad de BZ. Pero yo, una de las cosas que le dije al principio es que no siempre una enfermedad es causada por un solo mecanismo. Por ejemplo, la dermatitis de contacto alérgica, que es la clásica reacción de tipo tardío, retardado, un paciente que tiene una sensibilidad de contacto por metales, se puede poner una hoy, y la reacción la va a empezar a tener muy probablemente el viernes, o el sábado, o el domingo, o el lunes. Reacciones tardías realmente. Esto, por ejemplo, son ejemplos de manifestaciones clínicas por enfermedad, por reacciones a drogas. Les vean cómo una misma manifestación clínica involucra a más de un mecanismo, no siempre hay solo un mecanismo que da origen a la lesión. Esto lo voy a pasar rápido. Esto es simplemente para que tengan una idea cómo es el proceso de una reacción de contacto, de una alergia de contacto, que es captada, generalmente son aptenos, no son antígenos completos, tienen que unirse a proteínas para que puedan transformarse en un antígeno completo, ser captada por una célula de Langerhans como célula captadora y procesadora de antígeno. Una vez que esto ocurre, se activan estas células y adquieren la función de presentadoras, ya no fagocitan más. Y lo que van a hacer es, van a migrar al ganglio linfático al ganglio linfático regional, para allí presentarle eso que procesaron, pero que lo paso rápido, eso que procesaron a las células T citotóxicas. Los individuos que no tienen capacidad, esto nos ocurre normalmente con antígenos que estamos en contacto permanentemente, pero en general todo eso se frena ahí porque hay células reguladoras que le ponen freno a estas células citotóxicas de modo tal de que no se activa. Cuando este freno falla, esta célula citotóxica es volcada al vaso linfático eferente y por ende llega a la circulación general, de allí entra en la piel y se queda a esperar. Todo esto lleva por lo menos 15 días, pero esto es en animales. En humanos no está claro, y todo depende del antígeno. O por lo menos, en gran parte o en gran medida, depende del antígeno. Hay antígenos que son altamente sensibilizantes y con un tiempo muy corto de exposición ya dispara,
Pero, por ejemplo, y solo les doy un ejemplo, el dicromato de potasio que está presente en el Portland puede dar sensibilización años después de que un individuo está trabajando en la construcción. O sea, es muy frecuente de ver en eczemas de mano crónica, en pacientes que comenzaron con ese eczema hace poco tiempo, 1 o 2 años, y son laburantes en la construcción desde hace 20 años. Y lo primero que un paciente te pregunta es, ¿por qué ahora? Y no sé por qué ahora. Un día el sistema inmune disparó y sonaste. Cuando disparó, no hay vuelta atrás. Cuando una vez que ya tenés el linfocito T citotóxico sensibilizado, una vez que reingresa el antígeno, vuelve a ser presentado a este linfocito T citotóxico, libera toda una serie de citoquinas y hace que favorezca la activación de más queratinocitos, liberación de quemoquinas, aumento de la expresión de células de adhesión celular, de modo tal de que toda celulita que está pasando por ahí es enganchada, sacada fuera de la luz del vaso sanguíneo, y una vez que está ahí es activada, y una vez que se activan son las responsables de producir esas mismas células T citotóxicas, daño en piel, apoptosis, etcétera, etcétera, que da lugar a lo que se ve en en la anatomía patológica, que es la esponjiosis. Obviamente siempre la célula del Langerhans, una vez que sigue siempre captando y sigue reestimulando al linfocito citotóxico, de modo tal de que cada vez esto es un círculo vicioso donde al no haber freno cada vez es peor. Pero sí que quede claro que la fase de manifestación clínica en la reexposición, el síntoma aparece tardíamente. Y esto tiene que ver, cuando ustedes vean en esta materia electiva, la forma de diagnóstico, el diagnóstico de una reacción, y yo les pongo los dos extremos, el diagnóstico de una reacción de tipo 1, inmediata, es, por ejemplo, a través de una prueba cutánea inmediata, donde yo le pongo una gotita de un extracto de pelo de gato, en ese paciente al cual yo le había nebulizado el pelo de gato, le pongo una gotita, con una lanceta pequeña pincho la piel a través de esa gotita. Si ese individuo tiene en la piel mastocitos con su IgE específica para pelo de gato ahí esperando, el solo hecho de pinchar la piel a través de ese extracto hace que el mastocito degranule inmediatamente, libere histamina, vasodilatación, y yo inmediatamente, a los 20 minutos, yo soy capaz de ver la pápula, el eritema y el paciente que se está rascando por la liberación. Eso es la forma de estudiar, por ejemplo, IgE específica en un paciente con asma bronquial, si yo quiero saber si es sensible a un aeroalergeno. En individuos de este tipo que estamos viendo, ya no puedo hacer eso, porque son reacciones tardías, y entonces para esto ustedes van a ver, van a escuchar, espero que pase un poco esta pandemia de modo tal de que podamos hacer la segunda parte del año, la parte práctica, y ver, por ejemplo, lo que se hace, que se llaman parches. El test del parche es pegar en la espalda del paciente sustancias que ya vienen preparadas a tal efecto de la vida diaria y que son responsables de la mayoría de las dermatitis de contacto. Les decía, se pega eso en la espalda, se deja pegado por 48 horas. A las 48 horas recién voy a mirar la piel, y lo vuelvo a leer a las 96 horas, y si el individuo es sensible a alguna de estas sustancias, ya no voy a tener una pápula, porque acá no va a estar el mastocito, voy a tener una infiltración, voy a tener un eritema, a veces tengo vesículas, etcétera. O sea, reproduce un eczema de contacto, por ejemplo, en el caso de una respuesta en dermatitis de contacto. También es una forma de evaluar la respuesta T. Y entonces, si yo lo que le pongo en contacto en piel es candidina o cualquier otro tipo de antígeno bacteriano parasitario, donde un individuo seguramente estuvo expuesto alguna vez en su vida, o por ejemplo la tuberculina, lo que voy a ver, si el individuo está bien vacunado y tiene una buena respuesta inmunológica, a las 48 horas yo voy a ver una buena respuesta.
Voy a encontrar la infiltración y voy a leer la infiltración. Eso es una forma de evaluar también respuesta inmune celular tardía. Este es un rápido recorrido por respuestas inmunes exageradas que traen daño. Ahora vamos a ver también rápidamente, y solo para lo que les puede servir desde el punto de vista clínico, la parte de inmunodeficiencias. Salvo que haya alguna pregunta, podemos hacer un parate y charlar sobre algo si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Un minuto y seguimos. ¿Nadie quiere preguntar? Yo no, profe, por lo menos. No, profe. No hay preguntas. Seguimos. Ok, fantástico. Allá vamos. Entonces, para dar definiciones, inmunodeficiencia es un grupo de enfermedades que obviamente resultan de una anormalidad del sistema inmune, pero anormalidad en menos. No responde cuando sí tiene que responder, ¿sí? Y la manifestación clínica más evidenciable y rescatable de la historia clínica es el aumento del número de infecciones. Pero hay otras. Obviamente también predisponen en ciertos casos a tener determinado tipo de cánceres, o incluso los pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencias tienen una mayor chance de tener enfermedades autoinmunes paralelas. Y de todo lo que ustedes vieron hasta ahora en las clases, de las 3 primeras clases que me dicen que tienen, que han tenido, que han visto mecanismos del sistema inmune para eliminar patógenos, cualquier falla de ellos pueden llevar a una inmunodeficiencia, es decir, pueden fallar células, pueden fallar mediadores, pueden fallar moléculas de lesión, y esencialmente, groseramente, se pueden clasificar en primarias y secundarias. De hecho, cuando las primarias son las que tienen que ver con la cuestión genética, que cuantos más mecanismos involucren en el defecto, peor obviamente va a ser la inmunodeficiencia, y las secundarias, obviamente que se deben a que alguna causa, alguna comorbilidad de un individuo produce una acción deleteria sobre el sistema inmune, impidiendo que éste ejerza su función normal y por ende causar enfermedades a través de esa falla en su respuesta. De hecho, lo que hay que tener en cuenta es que las inmunodeficiencias primarias son genéticas, no se adquieren, no tienen que ver, me quedó esto después de una infección, ¿sí? O hice tal cosa o hizo tal otra y esto le bajó las defensas. Eso es una cosa que uno escucha habitualmente decir a muchos pacientes y lamentablemente a muchos médicos, que mezclan habitualmente alergia con defensa. Para muchos ser alérgico es tener bajas defensas, y esto es decir que el negro aquel le tiene la piel blanca, es más o menos lo mismo. O sea, o sos de uno o sos de otro, no hay vuelta, ¿sí? Que puedan coexistir es otra historia. No quiere decir que con un paciente que tiene atopía pueda tener además una inmunodeficiencia. De hecho, los pacientes atópicos tienen una mayor prevalencia de una inmunodeficiencia particular, que es la de la inmunoglobulina A, de no producir, y obviamente ese paciente, además de tener su rinitis, va a tener más chance de que su nariz se infecte porque le falta esa inmunoglobulina, ¿sí? Pero tener en cuenta que no siempre, por más que sean genéticas, tienen que ser evidenciadas desde el nacimiento. A veces pasan años, como vamos a ver después. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las inmunodeficiencias secundarias, algunas pueden ser permanentes, pero muchas son transitorias cuando se den, por ejemplo, y solo como por ejemplo, a drogas que hay que darle a un paciente e inmunosuprimirlo porque ha sido trasplantado.
Si un individuo, mientras que esté usando el inmunosupresor, obviamente va a tener una inmunodeficiencia secundaria. Vamos a ver alguna cosita muy por encima de lo que tiene que ver con inmunodeficiencia primaria, como para que ustedes como clínicos salgan con algunos datos muy simples para que si ven determinadas cosas se le pueda prender la lamparita que ese individuo puede tener una inmunodeficiencia. Cuando uno habla de inmunodeficiencia primaria, habla de un montón de patologías muy complejas, muy variadas, que en definitiva no vamos a ver ni un atisbo hoy por hoy, solamente vamos a ver la punta del iceberg. Pero entiendan que hay muchos trastornos muy variados, en algunos casos muy poco frecuentes. La mayoría tienen que ver con genética y, como decía antes, hereditarias monogénicas. La prevalencia es baja, realmente baja. De hecho que en realidad hay trastornos menores donde causan manifestaciones menores, donde es posible que algunas inmunodeficiencias puedan pasar desapercibidas. Quienes más frecuentemente la padecen son los varones, lejos los más prevalentes. Muchas personas no saben que tienen una inmunodeficiencia. De hecho, un porcentaje no despreciable de los casos son diagnosticados antes de los 15, pero aunque son diagnosticados tardíamente, la mayoría se presentan o se manifiestan antes de los 5 años. Para que tengan una idea, groseramente, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias en general, estos son los años o la edad más o menos en que se presenta. Ustedes vean que si bien el porcentaje es bajo, 5%, hay personas donde la manifestación se comienza a presentar pasado los 15 años. Y esto es, en cuanto a lo que a nosotros se refiere, en algunos casos el diagnóstico se hace muy tardíamente. Ustedes vean ahí, un 3% aproximadamente hacen el diagnóstico, se llega al diagnóstico en un paciente a los 65 años y se pasó toda una vida con determinada manifestación clínica sin que a alguien se le ocurriera pensar que tenía una inmunodeficiencia primaria. ¿Sí? Y el 50% no es un dato menor y que también tiene que ver con lo preocupante. Esencialmente ustedes tienen que tener alguna idea mínima de lo que puede tener el paciente y rápidamente pensar en derivar este tipo de pacientes. Cuando ustedes sospechan una inmunodeficiencia y usan la palabra le bajaron la defensa, no le estén dando vacunitas orales bacterianas, etc. Si el paciente se infecta y con las características que vamos a ver, deriven. Es complejo, nadie va a pensar mal de ustedes porque derivan, al contrario, los pacientes van a estar muy agradecidos porque van a reconocer que son médicos que tienen conciencia de cuáles son los límites, y todos tenemos límites, esto es así. Eso hay que reconocer. Lo primero que un médico tiene que aprender es a decir no sé, y no echarle la culpa a la alergia, un virus o a los factores emocionales. Esto lo voy a pasar rápido porque no lo voy a complicar mucho. Dependiendo de qué respuesta del sistema inmune esté afectada, uno puede tener deficiencia de tipo humoral, obviamente donde lo que no se produce son gamas globulinas, o deficiencias de tipo celular, o cuando involucra los dos, tanto humoral o celular, deficiencias de tipo fagocítica o deficiencias del sistema de complemento. Esto está en orden respecto a la frecuencia, la mayor prevalencia, dentro de su poca prevalencia, por supuesto, pero la mayor prevalencia de las inmunodeficiencias primarias son de tipo humoral y le son seguidas por esta. Si tomamos la forma de transmisión, ligado al X,
automosómico recesivo, dominante y esporádico. Como les decía antes, puede estar fallando las células precursoras de la médula ósea o la stem cell. Obviamente que este tipo de inmunodeficiencias van a ser más severas que si lo que está fallando es una citoquina o una molécula de adhesión de células. Indudablemente, cuanto más primariamente, más arriba de lo que es el desarrollo del sistema inmune está la falla, más grave en general es esa inmunodeficiencia. Vamos a ver, hay una cosa que quería pasar rápido. Esto ya se los comenté recién, se los he comentado. Obviamente que dentro de cada uno de estos mecanismos, cuando funciona mal linfocitos, pueden estar funcionando mal linfocitos B o linfocitos T o ambas. Hoy por hoy, además de lo que hemos visto hasta ahora, celular, efectos en la fagocitosis, defectos del sistema de complemento, hoy incluyen algunas otras como los síndromes autoinflamatorios o disregulación del sistema inmune, otro tipo de enfermedades que no son frecuentes de ver, tienen una baja prevalencia, pero que obviamente pueden estar presentes y todo clínico tiene que estar advertido de este tipo de síntomas. Por ejemplo, la fiebre recurrente pueden tener que ver con algún tipo de inmunodeficiencia primaria. En cuanto a la prevalencia, es lo que yo les decía antes, esto es lo que van a encontrar en cualquier estadística mundial. Los más frecuentes son los efectos anticuerpos, seguido por algún tipo de inmunodeficiencia de tipo celular, menos frecuentemente de tipo fagocítico, y muy allá a lo lejos lo que tiene que ver con el déficit de complemento, incluso en algunos que se manifiestan con autoinmunidad. ¿Qué es lo que tenemos que pensar y cuáles son las herramientas diagnósticas para esto? La historia clínica es fundamental, claramente, para cualquier patología. Tanto tiene que ver con lo que es la pregunta como el examen físico, el laboratorio inicial, y ya después hay determinados estudios que no tienen sentido explayarnos, porque no lo vamos a usar en la práctica diaria. Tienen que estar advertidos de 2 o 3 elementos que vamos a ver en esto. Lo que tiene que ver fundamentalmente y lo que da la presunción diagnóstica y eventualmente una idea o una sospecha de que un individuo pueda tener algún tipo de inmunodeficiencia es, por ejemplo, cuando hay complicaciones cuando se vacuna a un paciente, o en un niño recién nacido tiene algún tipo de malformación facial, o demora mucho la caída del cordón umbilical, o hace una onfalitis, una infección del ombligo, o cuando hay transfusiones de sangre, el paciente que recibe sangre tiene una complicación, porque a veces hacen reacciones de injerto contra huésped, es decir, aquella sangre que se le pone, o las células que se le ponen de un donante a un individuo que tiene una inmunodeficiencia, van a reaccionar y le van a traer problemas porque el sistema inmune no puede frenar las diferencias antigénicas que hay, obviamente, en cualquier transfusión. Las manifestaciones clínicas, las infecciosas fundamentalmente, pero como decía antes, hay algunos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad alérgica, como por ejemplo una rinosinusitis crónica, donde hay que pensar que pueda tener alguna inmunodeficiencia, algún tipo de enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera. Las infecciones recurrentes claramente son las que más nos tienen que hacer pensar. Esto tiene que ver con lo que es las infecciones respiratorias recurrentes. No siempre es así. Infecciones respiratorias recurrentes es lo que la gente llama tengo baja la defensa, o los mismos médicos. Y esto no es tan simple. A ver, hay muchas definiciones, pero claramente uno sabe cuándo es una infección recurrente en un adulto que tiene más de 2 infecciones simples por año, es un paciente que tiene probablemente algún trastorno que hace que se infecte más frecuentemente. Pero hay un número de infecciones
en los individuos sanos, que es normal, y depende de la edad, es el número de infecciones normales. Es decir, si yo tengo un niño de menos de 2 años, ¿cuántas infecciones creen que es normal que tenga ese niño de menos de 2 años durante un año? Infecciones de tipo viral, respiratoria, no complicada. 8. 8 infecciones se considera que un niño de menos de 2 años puede tener como parte de su entrenamiento inmunológico. Si tomamos niños de 2 a 8 años, hasta 5 se considera normal. Y como decía antes, por ejemplo, en un adulto, hasta 2 por año se considera normal. Entonces, el problema es que lo que la percepción de la familia, sobre todo en niños chicos, tiene bajas las defensas, porque claro, de los meses de abril a octubre, el nene se infectó todos los meses, vive infectado. Y eso es diferente a lo que es la realidad médica. Y eso puede ser normal. Digo, para que puedan llevar la tranquilidad a muchos padres, saber que muchos de estos pacientes tienen infecciones respiratorias de tipo viral. De hecho, más del 95% de las infecciones respiratorias en niños son de origen viral y por ende no deben utilizar antibióticos, ¿sí? Y no dejarse presionar por la familia, porque este nene sigue teniendo tos hace 15 días y lo obligan prácticamente al pediatra a darle antibióticos. Esto es lo que yo decía de las infecciones normales de acuerdo a la edad. Solo un grupo puede llegar a tener una inmunodeficiencia. Entonces, hay que tener en cuenta distintos elementos. La desnutrición puede llegar a ser un elemento que cause inmunodeficiencia en un niño, pero tiene que ser una desnutrición proteica, que no es la primaria. Tiene que haber una desnutrición muy profunda para que produzca una alteración del sistema inmune. Obviamente una ausencia de lactancia materna puede favorecer las infecciones respiratorias recurrentes, contaminación del aire, obviamente por una parálisis de cilias, entre otras cosas, puede producir un aumento de riesgo, pero que no necesariamente se asocia a inmunodeficiencia. Solo un porcentaje pequeño pueden llegar a tenerlo. Y hay señales clínicas claras que tienen que hacer pensar en sospechar en inmunodeficiencias primarias. Cuando hay infecciones de oído y fundamentalmente bacterianas recurrentes, 8 más. Cuando hay sinusopatías serias, profundas, que afectan mucho el cuadro clínico del niño, no el niño que sigue jugando sin problema, el niño que está decaído, que le afecta su crecimiento ponderestatural, y eso ocurre anualmente, hay que sospechar una inmunodeficiencia. Cuando por más que le das antibiótico, siempre pensando que no tiene una infección viral, y ese antibiótico se repite y no hay una respuesta adecuada, cuando ya hay infecciones más profundas, la neumopatía no es un resfrío, una faringitis viral, es una gran afectación. Como decía, cuando hay un retraso en el crecimiento tanto del peso como de la estatura, o cuando hay abscesos profundos o de órganos que se repiten, o cuando hay astas bucales recurrentes o candidiasis recurrente, obviamente descartando la del bebé lactante, que es otra cosa, cuando no responden a antibióticos comunes, sino que hay que dar antibióticos por vía endovenosa. Disculpen un segundo. Están llamando. Dame un segundo. Seguimos. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. profe. Sí. Ahora sí se escucha. Ok. Le decía, cuando hay que dar antibióticos endovenosos porque por vía oral no funciona, lo que les decía de las infecciones no solamente profundas, sino persistentes, que se repiten, y fundamentalmente indagando la historia familiar. Esas son las 10 señales de sospecha diagnóstica de una deficiencia primaria. En el adulto esto no cambia mucho, es más o menos lo mismo.
no hay variación. La candidiasis recurrente es quizás uno de los elementos que hay que difieren respecto del niño. Pero hay sugerencias de diagnóstico, de utilización diagnóstica, de acuerdo a qué es lo que vamos encontrando. Para el clínico, con lo que ustedes se tienen que llevar, con estos niveles, alcanza y sobra. Historia clínica bien hecha, examen físico, talla, peso, hemograma completo con el diferencial, ver los leucocitos, ver fórmula leucocitaria, pedirle inmunoglobulinas, no al proteinograma por electroforesis. Ver las inmunoglobulinas en el proteinograma por electroforesis no sirve. Pidan IgG, IgM, IgA, y con eso es suficiente. Si todo eso es normal, o si hay alguna historia, o si hay alguna cosa que tiene que ver con la historia clínica que no les gusta, pero que la cuenta leucocitaria era normal y que las gamma globulinas es normal, deriven. Ya no pueden pasar a un segundo paso. Definitivamente deriven a quien pueda manejar este tipo de pacientes. Puede que tengan inmunodeficiencia, puede que no, pero no pueden seguir por el camino de pedir cosas que después no saben qué hacer. Es lo mismo que pedir una inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, como la mayoría lo asocia a alergia, solo derivan a aquellos pacientes que la inmunoglobulina E está alta. Y eso es falso, no saber interpretar un examen de laboratorio. Una inmunoglobulina E puede estar elevada por un montón de causas, incluso en personas normales. Y eso por sí solo no hace a un enfermo alérgico o enfermo o atópico, ¿sí? En el caso de las inmunoglobulinas de tipo GMA es lo mismo. No pensar que porque eso está normal, el paciente no tiene nada. Aunque se queden con ese tipo de conceptos, es suficiente. Yo me voy a sentir absolutamente gratificado. Respecto a las secundarias, hay algunas que tienen que ver con infecciones muy serias que pudo haber tenido un individuo y eso puede hacer que su sistema inmune quede por un tiempo afectado, o puede ser por los mismos medicamentos que se le indicó por una patología, o por ejemplo, tener enfermedades metabólicas que favorecen el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, diabetes. Pero hoy la gran clasificación de las inmunodeficiencias secundarias es la inmunodeficiencia secundaria que sea derivada por el HIV o no sea debido al HIV. Esas son las dos grandes grupos que hoy tenemos que hacer en un paciente adulto que tiene infecciones respiratorias recurrentes. Y entonces, obviamente, si vos tenés un paciente que no es HIV positivo, pensar en las que ya hemos estado mencionando hasta ahora. Que tenga una enfermedad metabólica, que tenga una enfermedad neoplásica, que sea secundario a una iatrogenia médica porque le estamos dando corticoides u otro tipo de droga, o una inmunodeficiencia transitoria post-quirúrgica. Y el mecanismo de estudio no difiere del que yo les he presentado para los niños: historia clínica, conteo de leucocitos, gamma globulina y a otra cosa mariposa, hasta ahí llegar, ver qué pasa, cómo pueden ver, cómo lo pueden evaluar al paciente, y si todo eso es normal y ustedes siguen no estando conforme, insisto con el concepto, no le den vacunitas orales bacterianas, no lo entretengan al paciente, pueden estar haciendo demorar un diagnóstico importante y que le puede incluso llegar a costar la vida al paciente. Más que esto yo no quiero complicarlos, simplemente para que vean, a ver, yo esto se lo saqué, y esto simplemente, a ver, discúlpenme un segundito. Simplemente para que vean los
todos los tipos cómo es la clasificación hoy de las inmunodeficiencias, para que vean, cada uno de esos son alteraciones de una moleculita que da lugar a una enfermedad distinta. ¿Sí? Simplemente para que vean rápidamente, obviamente que esto, tenerlo en mente, nadie lo tiene, tenés que tener una tabla al lado. De hecho, nuestra especialidad es inmunología y alergia, pero del paso 1 que ustedes tienen, pasaremos al 2 y muy pocos al 3. Paso 4, creo que no se hacen en Rosario, solamente se hacen en el Garrahan de Buenos Aires y algunos ni siquiera en el Garrahan de Buenos Aires. Lamentablemente hay algunos estudios, pero claro, por baja prevalencia no tiene ningún sentido de que haya centros especializados en ciudades más chicas. Se centralizan todo en Buenos Aires, ¿no? Bueno, muy bien. Preguntas, si es que hay. No hay. Bueno, chicos. No, profe, gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias, muy buena clase. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenísima clase.